una crucifixión que no cualquiera pasó por esa situación, pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo para darnos vida, salvación, vencer el pecado. Lo hizo con un amor genuino, un amor puro, un amor tan profundo. Dice la palabra de Dios que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo para entregarlo. ¿Sabe por qué? Por los pecadores, porque todo hombre es pecador. Nosotros somos pecadores. Ahora en Cristo somos pecadores redimidos, ¿no? Gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz. Y hoy vemos en este pasaje bíblico las exclamaciones en la cruz. Hermanos, vemos a Jesús, lo que Él exclamó, lo que Él dijo estando ahí, en ese momento de dolor, de angustia y de sufrimiento. Jesús viene sufriendo 6 horas de agonía, hermanos. Dice en el pasaje que leíamos la semana pasada, los versículos que le preceden, ¿no?, a esta lectura que acabamos de leer, ¿no?, que empezó temprano, desde las 9 de la mañana. Hermanos, y todo esto Él entrega su espíritu cuando llega la hora tercera, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿no? La hora novena, perdón, que estamos hablando que es las 3 de la tarde. Estuvo ahí sufriendo, estuvo ahí en una situación tan dolorosa, ¿no? Todo lo que sufrió, los golpes, la burla, el insulto, la corona de espinas, ¿no? Todo eso. Jesús fue rechazado por todos, desde el más miserable que estaba en la cruz y que merecía, ¿verdad?, la condenación, se burló de Jesús, hasta los reyes, hasta los grandes reyes que también eran hombres que necesitaban de Cristo, los soldados, los principales religiosos, incluso, hermanos, sus discípulos lo abandonaron, ¿verdad? Dice ahí en el último versículo, en el 41, que de lejos le seguían algunas hermanas, algunas mujeres, ¿verdad? Tuvieron la determinación, la valentía, ¿verdad? Y imagínense ustedes que las mujeres en las iglesias por lo general son la mayoría. Si no, miremos ahorita, ¿verdad?, cuántas mujeres hay y cuántos hombres habemos. Siempre hay más mujeres. Ahí estuvieron las mujeres, ¿no? Qué tremendo. Y lo abandonaron desde cuando lo arrestaron a Jesús. Y específicamente el apóstol Pedro, también, que mostró valentía en un inicio, lo negó, lo terminó también negando, ¿no?, 3 veces. Y vemos ahí en este pasaje bíblico, dice en el 32, cuando vino la hora sexta. Estamos a la hora sexta, podemos decir que son las 12 del mediodía, ¿verdad? Porque era costumbre contar la hora primera, tipo 7, segunda, 8, tercera, las 9 de la mañana y así. Entonces al mediodía, dice, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, qué tremenda la exclamación que hace nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando vemos y indagamos en la Escritura, la Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra, ¿no?, la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa Trinidad hay una comunión, ¿verdad?, entre las 3 personas de la Trinidad, la divina Trinidad. Y vemos que en este momento hay un momento donde dice, ¿por qué me has desamparado? Y esto lo que quiere decir es que Jesús experimentó el desamparo de Dios, es decir, que la ira de Dios cayó sobre él. ¿Por qué cayó sobre él? Porque Jesús se estaba identificando con los pecados del hombre. Jesús estaba, como dice la Escritura, ¿no?, ahí en la profecía de Isaías 53, Él estaba cargando con los pecados del hombre. Él estaba cargando con los pecados de muchos. Estaba pagando la pena de una manera total.
Él estaba pagando el castigo de una manera total. Es decir, por eso Él dice, ¿no? En el relato, por ejemplo, de San Juan, capítulo 19, versículo 30, Él dice, estando en la cruz, consumado es. Porque Él ahí cumplió, Él ahí pagó todo lo que el hombre tenía pendiente con Dios. ¿Verdad? Entonces, se identifica pagando la pena. Es decir, hermanos, que Él es, Jesucristo es ese sustituto perfecto. Usted y yo merecíamos estar en esa cruz, pero éramos incapaces nosotros de pagar esa condena, esa deuda. Solo lo pudo haber hecho y solamente lo hizo el Verbo encarnado. Dios mismo, Jesucristo mismo, quien en Él no hubo pecado, quien en Él fue impecable delante de Dios, y por eso Dios Padre encontró la satisfacción en la obra de Cristo Jesús. Él llevó el pecado de muchos. Hermanos, es probable que el evangelista San Marcos, cuando menciona, ¿no?, ahí que expiró, ¿no?, dice en el versículo 35, dice que algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, está llamando a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber, diciendo, dejad, vemos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dice el 37, dando una gran voz, expiró. Hermanos, dio su vida. Aquí nosotros tenemos que ver algo muy importante. Él dio su vida. Él expiró. Como mencionábamos la semana pasada, muchos se sorprendieron cómo murió tan rápido. El castigo fue tremendo, pero por lo general quienes estaban en esa cruz a veces duraban más de un día o hasta 3 días. Venían a veces los animales, se posaban en ellos, y cuando ya los miraban medio muertos, muchos animales también atacaban y querían también tomarlos como alimento. Hermano, fue tan tremendo que Él dio su vida, Él expiró. Para muchos de los que estaban ahí, hermanos, eso era como una derrota para Jesús. Pero para Jesús mismo era una victoria. Para muchos estaban viendo a Jesús sufriendo y estaban viendo a Jesús muerto ahí en la cruz. Y muchos decían, ha quedado derrotado aquel que decía que era el rey de los judíos. Pero para Jesús, el plan de Jesús, el plan de Dios, hermanos, era un plan que estaba marchando a la perfección. Era un plan que iba bien encaminado, porque no se quedaba ahí. Usted y yo ya sabemos la historia. Usted y yo ya sabemos cómo termina ese plan en el cual Dios levanta a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Fue sepultado después de ello. Sí, estuvo en la tumba. ¿Cuánto estuvo en la tumba? 3 días en la tumba. Pero, hermano, qué maravilloso que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Entonces no era una derrota, sino que era una victoria. Muchos se seguían burlando de Él. Veamos a ver si viene Elías y le baja de ahí, porque Él es incapaz de bajarse de ahí, tal vez Elías. Y es que muchos de los judíos creían o tenían, ¿verdad?, muchos de los profetas, incluso al profeta Elías, como un hombre milagroso, ¿no?, como un hombre con mucho poder. Los profetas eran muy respetados, eran como los próceres de la nación. Pero ellos no sabían de que Jesús era aún más poderoso, aún estando en la condición de la cruz, porque estaba siendo obediente hasta la muerte, con un propósito eterno de dar salvación. Un propósito
que concluía en la victoria, mientras dio gran voz, dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Probablemente ahí, si unimos los relatos, pudo haber sido no aquella frase, porque Jesús, cuando vemos los evangelios, lo vemos ahí que hubieron varias palabras, varias frases que Jesús dijo no estando en la cruz. Podemos decir, consumado es, ya está todo terminado, ya está todo completado, ya está todo hecho. La obra a la cual he venido ha sido completada. He pagado, he sido la propiciación de la ira de Dios sobre mí. Ha quedado pagada esa deuda, ese pecado que condena al hombre. Y también, hermanos, algo muy interesante. Dice que después que eso ocurrió, cuando Jesús mismo entrega su vida, dice que el versículo 37, el 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. ¡Qué tremendo! Miramos la semana pasada la acusación que le decían a Jesús, una falsa acusación. Dijo que iba a derribar el templo, lo iba a destruir y en 3 días lo volvía a construir. Pero hermanos, aquí está simbólicamente, ¿verdad?, cómo se derrumbó. El velo del templo se rasgó. Ese velo, hermanos, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba a este lugar. No entraba cualquiera, solamente el sumo sacerdote entraba a ese lugar una vez al año. Solo tenía acceso el sumo sacerdote al lugar santísimo, a lo que simbolizaba o significaba la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote. Y con la obra de Cristo, con lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, dice ese versículo que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y miren cómo lo especifica ahí y cómo lo detalla Marcos ahí, de arriba hacia abajo la obra que Dios estaba haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el camino de la presencia de Dios significa que el camino de la presencia de Dios fue abierto por la muerte de su Hijo y por eso ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Recuerde que Jesucristo lo dijo, hermanos, en Juan 14:6, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, la única vida y la verdad. Y llegamos a Dios Padre por medio de Él. Simbólicamente destruyó el templo. Ahora Dios está accesible por medio de Jesús, por medio del Hijo de Dios. Entonces, todos los que malinterpretaron, ¿verdad?, los principales, los religiosos, los que le acusaban a Jesús antes de crucifixión, aquí se cumplió de una manera cabal, como realmente debía de ser interpretado. No, más allá de la religión, más allá del templo que era muy valorado por los judíos, que era muy respetado por los judíos, despreciaron al autor de la vida, despreciaron al dador de la vida, despreciaron al Maestro, despreciaron a Cristo mismo, al Mesías, que da vida y vida en abundancia. Y es por eso, hermanos, que en este mundo debemos de tener cuidado, ¿verdad? Siempre tener cuidado que en nuestro corazón no puedan haber aquellas cosas que estorben para una relación correcta con Dios. Porque esas cosas se pueden convertir en un ídolo. Probablemente para muchos ese era un ídolo el que estaba ahí, el templo, la religiosidad. Sino que Dios quiere de nosotros un corazón genuino y un corazón sincero de la manera correcta a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere relacionarse con nosotros como cristianos. La obra perfecta que Cristo hizo en la cruz nos hace, hermanos, ahora que podamos tener acceso al trono de la gracia de Dios. Qué maravilloso es. Eso es maravilloso, hermanos, valorar
lo que Cristo hizo en la cruz. Pero también en este pasaje encontramos otra exclamación, pero esta exclamación no es de Jesús. Dice el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mire usted, un centurión, mientras muchos de los soldados romanos se burlaron de Jesús, lo escupieron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas. De una forma burlesca, el rey le había puesto una túnica de púrpura, ¿no? Para burlar, porque llevaban los reyes, pero lo hizo para burlarse. Se la quitaron y echaron suerte para ver quién se iba a quedar con lo que tenía Jesús ahí. Mientras él estuvo en la cruz, se burlaron los principales líderes, los principales sacerdotes, todas personas, los reyes, los soldados. Había un hombre, un centurión. ¿Sabe qué significa o qué era un centurión? Un comandante que tenía a cargo 100 soldados en el ejército romano. Era un hombre que tenía capacidad de liderazgo. Era un hombre que tenía capacidad, por supuesto, de análisis. Y él no solamente analizó la situación, sino que también este hombre, hermanos, fue tocado por Dios. Mire que usted qué importante. Dice que este hombre, hay dos cosas notables en este hombre. Cuando él dice que lo vio, dice que él lo vio, cómo murió, la forma en cómo él había expirado, dice ahí. ¿Sí? Y además dice que oyó el grito que Jesús, ¿verdad? Es decir, cómo él, las palabras, las frases que él había pronunciado, él escuchó, él le puso atención, él estaba ahí viendo el detalle, él estaba ahí viendo lo que estaba aconteciendo con Jesús y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hermanos, era un gentil, no era un judío, el soldado romano. Y para un gentil decir, este hombre es hijo de Dios, él en su pensamiento, en su cultura, la forma en cómo él había sido formado, él lo estaba viendo de su perspectiva, como quien dice, este es igual o superior al emperador romano. Y en la cultura romana, el emperador romano era lo máximo y casi prácticamente lo veían como un dios. Y este hombre gentil vio y reconoció el poder que Jesús mostró en la cruz. Algunos dicen que cuando él hace esta expresión, él lo está considerando tan poderoso que Jesús pudo haber sido el rival del emperador romano. Mientras los demás se burlaban, mientras Herodes se burlaba, mientras Pilato se burlaba y se lavaba las manos, mientras los soldados romanos se burlaban de Jesús, mientras todos se burlaban de Jesús, pues este hombre comprendió desde su perspectiva la grandeza de Jesucristo. Hermanos, qué tremendo. Este hombre reconoció que Jesús había sufrido injustamente y no tenía que estar ahí. Para muchos, él ya estaba derrotado, pero este soldado romano vio la grandeza de Jesús. Hermanos, que nosotros podamos ver siempre esa grandeza de Jesús. Hermanos, que aunque se puedan burlar de su fe, que aunque te puedan cuestionar tu fe, que aunque puedan cuestionar el que eres cristiano, el que testificas que eres un hijo de Dios, hermanos, que tú puedas estar seguro de que tu fe es una fe genuina puesta en el Rey soberano que es Jesús.
en el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso, en el Dios verdadero, en el Dios único. Hermanos, que tú puedas siempre vivirlo de esa manera, vivirlo con tu vida, vivirlo con todo lo que tú hagas, con todas tus decisiones, con todos tus pensamientos y con todo lo que tú digas, que Jesucristo es poderoso. Hermanos, qué tremendo. Este hombre quedó convencido del amor eterno de Dios, viendo a Jesús estando en la cruz. No hay situación más tremenda y difícil que ver a Jesús y verlo derrotado. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, debemos de saber que en Él está esa vida abundante. Hermano, para concluir, Cristo sufrió en la cruz el castigo que merecía el hombre, el castigo que merecías tú, el castigo que merecíamos todos nosotros. Él llevó el pecado de muchos para tener paz y perdón con Dios. Para Cristo no fue fácil, hermanos, sufrió. Por esa razón nosotros como cristianos debemos valorar, hermanos, la obra que Cristo hizo en nosotros. Hermanos, debemos de pedirle al Señor y decirle: Señor, quiero ser un cristiano ferviente delante de ti, ferviente en espíritu. Quiero ser un cristiano, Señor, que te ame a ti cada día, cada segundo de mi vida. De decirle a Dios: Señor, quiero ser una entrega total, entregarme a ti, porque tú también me dices que debo tomar esa cruz y seguirte. Hermanos, la obra debe de impactarnos tanto, más aún como impactó a este centurión romano, que en medio de la vileza de todos los demás, él pudo reconocer el poder de Cristo y de estar convencidos, porque esa es la palabra correcta, estar convencidos. Porque quizás muchos encontraron emoción en Cristo y luego ya no estaban más. Pero lo que nos mantiene siempre al pie de la cruz de Cristo es el estar convencido. Porque cuando tú estás convencido, no te va a mover nada más. Porque hay ese convencimiento del poder de Cristo Jesús. Por medio de la fe, el hombre puede ser salvo del pecado y la condenación. Reconocer que Cristo tomó su lugar, creyendo que Él es el Salvador del mundo. Que no sea un simple conocimiento que esté en nuestra mente acerca de la historia de Cristo en la cruz, sino que llegue a lo más profundo de nuestro corazón para vivir en entrega a Él. Es por eso y es urgente que entregues tu vida a Cristo Jesús. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, es urgente el poder entregar tu vida a Cristo. Porque el pecado es real, porque la condenación es real. Eso ocurrirá. Muchos piensan y dicen: no, yo estoy viviendo bien mi vida, eso no me interesa y eso no lo quiero ahorita. Pero habrá un momento donde el hombre va a necesitar, habrá un momento donde el hombre va a rendir cuentas delante de Dios.